Por eso está acá en el estudio. Le damos la bienvenida a Tele 13 Digital. 9 meses reporteando ahí in situ, en terreno, lo que es toda una temática que nos ocupa a todos, por supuesto. Y ahora lo tenemos acá en el estudio, Francisco Valenzuela. Bienvenido entonces, porque nos vas a dar detalles de esta convención y además nos tienes invitados. Jesús, buen día y buen día a todos que nos están viendo, por cierto, en esta edición de T13 Digital. Es una controversia que se dio porque una discusión que inició ayer a raíz de un tuit de uno de los integrantes de la mesa de la convención. Se trata de Hernán Larraín Mate, del colectivo Rehén Independientes Evópoli, que planteó que la mesa, a juicio de él, habría hecho un cambio en contra del reglamento, cambiando un término de 2 o 3 palabras, que se trata de la consulta indígena, que tiene que ver con los pueblos preexistentes al Estado, a un cambio de redacción que parece menor, ustedes lo podrán escuchar: pueblos indígenas. Parece una situación menor, pero él dijo que era antirreglamentario, que incluso se estaba pasando por encima de la decisión del Pleno, quienes votaron justamente determinado articulado, y que todavía incluso estamos, Jesús, a contrarreloj de que se tienen que imprimir los distintos libros. Y para conversar de este tema y también de otros tenemos, por cierto, a 2 tremendos invitados: Marcos Barraza, del colectivo chileno del Partido Comunista, y también Rodrigo Álvarez, del colectivo, bueno, ex UDI también de Chile Vamos. Los saludo a ambos y vamos a partir inmediatamente con la primera pregunta. ¿Cuán complejo es esto, Rodrigo? Marcos, ¿se saltó el reglamento? ¿Qué implicancias esto podría tener eventualmente a la Suprema con este cambio de redacción? Cuéntame primero, Rodrigo. Primero te saludo a ti, Francisco, y también a Marco. Un agrado estar con ambos esta mañana. A ver, a mí me parece que lo que ocurrió ayer, y comparto plenamente la crítica del vicepresidente Hernán Larraín, es absolutamente serio. La verdad es que las normas son aprobadas por el Pleno, con su reacción por el Pleno. Y ayer lo que hace la mesa es alterar. Y esto, desde el punto de vista del derecho público, profundamente complejo y equivocado. Alterar una disposición que votó a favor el Pleno, conforme a la norma constitucional. Y usa una interpretación reglamentaria que a nosotros nos parece absolutamente equivocada. La norma que ellos aluden dice que la mesa puede interpretar el reglamento cuando hay contradicciones o cuando hay normas que en alguna medida son oscuras. Acá no hay nada oscuro. La norma fue aprobada por el Pleno con 2/3, no hay ninguna duda de ello. Y yo creemos, y en eso compartimos absolutamente la opinión del convencional Larraín, que no se puede tomar esta atribución, no puede entrar a modificar textos aprobados por el Pleno. Más aún un texto que tiene algunas complejidades interpretativas, por ejemplo, al excluir la expresión anteriores al Estado. Y entonces se dan todos los problemas, porque te quiero decir que hay otras normas que mantuvieron esa expresión de preexistente. Por lo tanto, a nosotros nos parece una decisión equivocada por parte de la mesa. Cuéntame, Marco, entonces, ¿por qué, imagino, disientes de esto? Mira, yo en primer lugar, pedir disculpas, voy en un automóvil, me dirijo a Cañete a conversar con organizaciones sociales respecto al proceso constituyente, y por eso estoy desde el celular. Ahora, entrando en materia, yo creo que es una polémica falsa, no tiene asidero la crítica reglamentaria que se ha señalado por parte del constituyente Hernán Larraín, básicamente porque el artículo 39, letra U, le da atribuciones a partir de sugerencias que pueda establecer la Secretaría Técnica a la mesa directiva en materia de ordenamiento, de claridad conceptual, y en este caso la nominación sobre naciones pueblos o naciones preexistentes no guarda continuidad conceptual en relación a pueblos indígenas, naciones y pueblos indígenas. Y en ese sentido, me parece que la mesa directiva ha obrado en uso de sus atribuciones y facultades. Yo creo que lo que pretende el constituyente Hernán Larraín es sumar una cuota más, digamos, de desprestigios gratuitos a la Convención Constituyente. Creo que también responde a la necesidad que tiene él hoy de congratularse con el sector del rechazo, considerando que él en una primera fase intentó llegar a acuerdos, pero no prosperaron en sus colectivos de derecha, y en consecuencia no tiene ninguna repercusión en términos de objeciones a la legitimidad del proceso de convención. Perfecto. Marco, tenemos un ligero... Se derrumba por sí misma, no tiene ninguna implicación. Perfecto, Marco, que tenemos, bueno, vamos a arreglar una situación de señal, pero por mientras la Jesús también, entiendo, tiene una consulta para ustedes. Exactamente, bueno, agradecerles también que sean parte de nuestro Tele 13 Digital, por supuesto.
Pancho tiene experiencia total en lo que ha sido el reporteo, 9 meses ya ahí estando junto a todos quienes son parte de todo este proceso que nos busca finalmente una nueva constitución que está ahí a puertas, ¿no? Porque faltan algunas etapas importantes y en ese contexto yo también les quiero preguntar respectivamente, Rodrigo, ¿qué hará usted si gana el apruebo y a su vez, Marco, si gana el rechazo? ¿Cuáles van a ser sus posiciones? Parto con usted, Rodrigo. Primero, felicitar nuevamente a Pancho y a Francisco, como le diría yo, por todo su trabajo durante estos 9 meses que nos acompañó junto con Marco. Éramos los convencionales más un grupo de periodistas que estuvieron constantemente junto a nosotros, así que una felicitación para ellos. A ver, lo que yo creo que todos los chilenos tenemos que hacer es respetar el proceso democrático que está determinado en el artículo 142 de la Constitución. El artículo de la 142 de la Constitución nos dice que va a haber un plebiscito, que será el 4 de septiembre, donde hay 2 opciones. Uno puede aprobar, uno puede rechazar. ¿Qué cosa? El texto que presentan los convencionales constituyentes. Yo, por de pronto, voy a rechazarlo porque no me pareció ni un buen texto ni finalmente un buen trabajo por parte de la convención. Si gana el apruebo, por supuesto que uno solamente va a aceptar esa decisión democráticamente, como corresponde en cualquiera de los 2 escenarios, y en la medida de lo que uno puede colaborará al gigantesco esfuerzo que vendrá después. Porque hay que pensar que son más de 48 grandes cuerpos legales que hay que modificar, hay una enorme cantidad de nuevas instituciones que crear y también yo creo que hay un problema de expectativa con la realidad que habrá que ayudar a explicar. A mí yo discrepo, como les decía, del texto finalmente resultante, discrepo de muchos aspectos del trabajo realizado durante estos 9 meses, pero si triunfa la opción que yo no coincido, que es el apruebo, por supuesto, lo que democráticamente corresponde es sencillamente aceptarlo y colaborar con el futuro de nuestro país. Perfecto. Bueno, nos dicen arriba si se arregló la conectividad con Marco, ¿no? ¿Estamos bien? Estamos perfecto. Entonces, Marco nos escucha perfecto. Nosotros también te escuchamos súper bien, Marco. Bueno, ¿y cuál vendría a ser su posición si gana el rechazo? Oye, mira, yo también quiero saludarte a ti, a Francisco y a Rodrigo. Y efectivamente Francisco ha sido de los más perseverantes en el proceso constituyente. Muchas gracias. Mención honrosa. No, mira, lo que quiero señalar es lo siguiente. Yo evidentemente que respeto el resultado que sea. Sin embargo, tengo la profunda convicción de que aquí se va a imponer el apruebo. Y se va a imponer porque las alternativas son dicotómicas. Como lo establece, digamos, el mandato legal que fue ratificado en las urnas en el plebiscito de entrada. El rechazo no es otra cosa que mantener la constitución de Pinochet, porque en esencia es la constitución de la dictadura, indistintamente de las modificaciones para bien que haya experimentado en las sucesivas reformas que se hicieron, pero que en mi opinión ninguna de ellas alteró el carácter, digamos, ilegítimo de origen, pero además de contenido. Por tanto, rechazar es quedarse con el texto de Pinochet. Aprobar es quedarse con el texto de una constitución nacida en democracia, que en los hechos es un texto que aborda las principales urgencias sociales del país, que se responsabiliza de un nuevo tiempo, de una nueva era, y que en definitiva da respuestas a las principales preocupaciones de las chilenas y de los chilenos. Agrego, el texto podrá ser revisado, podrá ser reformado, pero el punto de origen es una constitución nacida en democracia. Y como lo leí en una red social, que me hizo mucho sentido, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Y creo que la constitución que acabamos de redactar es una constitución que tiene esa legitimidad de la diversidad de territorios, regiones del país. Perfecto. Y quiero sumar nomás un punto porque también se nos va el tiempo, por cierto, a ambos. ¿Qué expectativa, teniendo el trabajo de la convención, ambos al momento que empezaron este trabajo que ya está cerca de concluir un par de días, y después con qué realidad se encontraron? Partamos contigo, Marco. Mira, yo nunca me imaginé que al inicio de la Convención Constituyente iban a estar desprovistos de conectividad vía redes, de que no teníamos oficinas para el trabajo. Yo creo que eso fue una fuente de estrés altísima al inicio. Particularmente mi expectativa era un diálogo lo más amplio y democrático, sin restricciones, que permitiese con sentido de realidad reconocer cuáles eran las principales transformaciones que el país experimentó, que está experimentando. Creo que por lo mismo
superando al inicio estas dificultades de materiales, de inmobiliario, de conectividad. Nos abocamos, digamos, Perfecto, estamos perdiendo un poquitito la señal de Marco y en lo que tratamos de retomar para cerrar el punto. ¿Aló? Aprovecho ¿Ahí estoy? Acaba de volver. Ahí, para concluir el punto, Marco, va a pasar a la consulta a Rodrigo. Sí, no, y básicamente creo que el proceso constituyente en sí mismo fue un ejercicio democrático, tensionado por los plazos acotados que afortunadamente y con rigor y disciplina pudimos cumplir. Creo que se están cumpliendo mis expectativas. Conforme yo ahora me dirijo a Cañete, después voy a estar en Leu, conforme uno divulga la norma constitucional, le hace sentido a la ciudadanía. Y creo que cierro mis expectativas con una campaña del apruebo lo suficientemente amplia, transversal, con énfasis complementarios, una campaña que en los hechos tiene que poner al centro, desde la pedagogía social, la divulgación de la norma constitucional. Y con la convicción de que vamos a aprobar. La Jesús iba a continuar con la consulta en este mismo punto, a Rodrigo. ¿Cómo era la consulta? Exactamente, Mira, Rodrigo, para retomar la idea. Bueno, en el fondo, las expectativas que tenían del trabajo en la convención y con qué realidad finalmente te has encontrado en estos meses de trabajo. Mira, yo como representante de un sector en la convención minoritario, no así en el país como es la centro-derecha, esperaba un espacio de sensatez, de razonabilidad, de diálogo. Mi lema de campaña había sido: pongámonos de acuerdo, busquemos alternativas comunes. Me encontré con algo muy distinto, inicialmente con un escenario muy hostil, posteriormente a ello con una visión muy ideologizada y yo creo que con bastante desconocimiento por sectores, sobre todo de izquierda, del funcionamiento del Estado, de nuestra experiencia histórica, con un grado de vanidad institucional muy grande que lo señalaba en mi discurso de despedida cuando se decía que esta era la primera institución democrática del país. Yo no creo eso, creo que somos un continuo mucho más profundo que eso, que era la primera institución más importante. Entonces, esa vanidad institucional yo creo que llevó a una propuesta que finalmente es un sector que legítimamente tenía la mayoría en la convención, pero no es una propuesta unitaria. Y por eso se refleja hoy día en las encuestas. Partir este proceso con un 80-20, terminar hoy día en que todas las encuestas demuestran que, de una forma con un margen estrecho, pero la mayoría de la gente opta por el rechazo, es una prueba de ese mal trabajo, yo creo, y de esa mala propuesta. Vamos a tener una propuesta, cualquiera sea el resultado, el de Marco o el mío, el 4 de septiembre, vamos a salir finalmente más desunidos, porque vamos a tener un texto muy lejano a ese 80-20, probablemente con un margen muy estrecho. No, yo no encontré el espacio que yo esperaba. Hay mucha gente con las cuales uno puede trabajar y conversar, con todas las diferencias que puedo tener con Marco desde el punto de vista ideológico, muchas veces conversamos, pero creo que, y respeto eso, pero creo que finalmente el trabajo para mí fue una desilusión, y creo que eso se refleja también en la visión que tienen muchísimos chilenos de este esfuerzo que hizo la Convención Constitucional. Perfecto. No sé si alcanzamos con una última consulta. Quería, solo para terminar, y lo más sucinto que se pueda para concluir con este punto, porque esta es una discusión que se ha dado ya en redes sociales y también en distintos programas, en distintos medios, de una suerte, se plantea desde la crítica, como de veto que tendrían los pueblos originarios para realizar eventuales cambios a la Constitución. A juicio de ambos, partiendo por Marco, ¿qué alcance tiene esto y si es que es real esta aparente aprehensión que se ha planteado en distintas redes? Y después le pregunto a Rodrigo. A ver, lo primero es que el texto constitucional establece y ratifica, por decirlo de alguna manera, la consulta indígena como un estándar propio del Convenio 169. Y eso obliga a que en materias que afectan a los pueblos originarios, el procedimiento de consulta siempre es necesario. Queda consagrado en dos artículos. Uno, podríamos decir, de carácter nacional, que establece la obligatoriedad, ciertamente, del mandato a los procedimientos de consulta que ya se aplican en el presente y que no ha sido un obstáculo para compatibilizar, pero a veces de manera desequilibrada, las expectativas de inversión con el resguardo a los derechos de los pueblos originarios. Y el texto constitucional lo que hace es establecer, con rango constitucional, derechos que en la medida que están solo presentes en el tratado, en el Convenio 169 que Chile ratificó, no siempre son aplicados a plenitud, pero es un estándar que ya existe. Luego, el Convenio 169 también queda consagrado en la norma que define los procedimientos de consulta para efectos de entidades territoriales.
Y mucho se ha objetado que se diga que es un procedimiento que tiene que ser contemplando, además de la consulta, el consentimiento previo, libre e informado. A mí, como ministro de Desarrollo Social que fui, me correspondió liderar en más de una oportunidad procesos de consulta. Y en ese ejercicio uno parte preguntando si se está aprobando o no el consentimiento previo, libre e informado, la iniciativa por la cual se va a consultar. Lo contempla, se aplica. Marco. Y si el pueblo en cuestión no está de acuerdo, lo que concurre es básicamente iniciar el diálogo de buena fe para llegar a un acuerdo. Perfecto, Marco. Por tanto, no se está ¿Aló? ¿Me escuchan? No, escucho perfecto, que se nos va el tiempo para que Ya. alcance también Rodrigo a Ya. retrucar un poco para cerrar la idea. Y por lo mismo es un estándar que ya se utiliza. Así que no hay ninguna capacidad de veto, de restricción. Los derechos políticos, sociales de los pueblos están, digamos, acotados al convenio 169, que es un estándar internacional muy, muy razonable. Perfecto. Y en segundo lugar, yo quiero señalar algo. Yo efectivamente con Rodrigo tuvimos muchos diálogos y los valoro mucho, pero yo creo que, mira, voy a poner un solo ejemplo para establecer lo no razonable de las propuestas de derecha. En la Comisión de Disposiciones Transitorias, el sector RN propuso que la reforma en salud tuviese una transitoriedad de 30 años. Eso es súper irresponsable. 30 años es no considerar las urgencias en materia de salud que tiene la población. La misma temporalidad desde el fin de la dictadura hasta el estallido social, 30 años. Perfecto, Marco. Entonces, yo creo que la derecha aquí se equivocó rotundamente y le dio la espalda a la realidad. Marco. Y eso es darle la espalda al pueblo de Chile. Perfecto, Marco. Y ahora Rodrigo, Voy nomás inmediato, para cerrar la idea y justamente sí, que muy se nos está rápido, yendo el muy punto. Parto por lo último. Nosotros presentamos cientos, de hecho un par de miles de indicaciones y propuestas. No fue aceptada casi ninguna. Hay de los más de 430 artículos, yo creo que hay 3 o 4 que tienen alguna reflejo de lo nuestro. Me parece que eso demuestra la voluntad de diálogo de muchos sectores dentro de la izquierda de la convención. Con respecto a lo primero, yo creo que claramente, y luego con todas sus letras, existe un veto. Y existe un veto que va a hacer muy difícil la reforma de la Constitución y muy difícil muchos de los proyectos de ley futuros. Esto es mucho más allá, a mi modo de ver, del convenio 169, como lo han dicho los propios expertos que han tenido bastante discusión sobre la aplicación de la norma. ¿En qué se traduce finalmente ese veto? En que hay que pedirle su consentimiento libre, previo e informado a sus pueblos originarios en cualquier materia que afecte a sus derechos, porque esa es la reacción que finalmente quedó después de la aprobación del texto armonizado y el rechazo de las normas transitorias. Entonces, para mí es una norma equivocada, es una norma que va a poner mucha tensión social y política en el futuro, que es una norma jurídicamente errada y que yo creo que constituye un veto absolutamente inadecuado para el futuro de nuestro país, el que se le ha concedido a los pueblos originarios con ese consentimiento libre, previo e informado. Agradecemos a Rodrigo Álvarez y a Marcos Barraza que estuvieron conversando con nosotros, ambos de nuevo. Muy agradecido también por el trabajo que se ha dado a la convención y, por cierto, nos vamos a seguir viendo en el periodo que ya se viene de campaña respecto del tratamiento que se va a dar y la discusión que se da con miras al plebiscito de salida. Muy agradecido a ambos y también María Jesús por el espacio acá que nos ha dado en T13 Digital y un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento por nuestras distintas plataformas.